Sina ordenó quemar las ropas del esclavo. Pero lo que quedó entre las cenizas lo reveló todo. El humo se elevaba en espesas espirales por el cielo de la granja, transportando un olor a createla quemada. Doña Eulalia, la señora, miraba de lejos, con los labios fruncidos en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había ordenado que toda la ropa de Luisa, su esclava mascota, fuera reducida a cenizas. Quémalo todo hasta el último trapo, le había dicho al capataz, con una voz tan dulce como la miel envenenada. No quiero ni una sombra de lo que ella usó. Luisa, arrodillada en el patio, no lloró. Él no suplicó. Se limitó a apretar entre sus dedos un pequeño fardo de tela cruda, escondido bajo la falda gastada que todavía llevaba puesta. Sabía que su señora no la dejaría tomar nada, pero no era suyo para quitárselo. Era suyo antes de que fuera suyo. El fuego crepitaba devorando los vestidos de chintz que Luisa había cosido por la noche, a la luz de un cabo de vela robado. Las enaguas de encaje deshilachado, regalo de una señora mayor que había pasado por la finca años atrás. Incluso el chal azul, regalado por un boyero a cambio de un beso furtivo en el fondo de la cocina. Todo se convirtió en carbón, todo desapareció. Pero cuando las llamas se calmaron y el capataz esparció las cenizas con la punta de su bota, algo brilló entre la oscuridad. Un objeto pequeño y testarudo que el fuego no había podido consumir. Doña Eulalia se acercó con los ojos entrecerrados. ¿Qué es eso?, preguntó, sabiendo ya que no era una respuesta que quisiera escuchar. Era una aguja de hueso finamente tallada, con un hilo de hilo todavía enrollado alrededor de la punta. Y pegado a él, un trozo de tela quemado en los bordes, pero intacto en el centro, que decía, cosido con puntadas diminutas y precisas. Mis manos hicieron más que servir. Escribieron. La dama arrebató el fragmento con las mejillas ardiendo. ¿Sabes leer? La pregunta salió como un grito, pero Luisa se limitó a mirar las cenizas, donde quizás aún estaban escondidas otras letras, otras palabras. Porque no era solo una aguja. No era solo una tela. Era una prueba de que, mientras doña Eulalia quemaba telas, Luisa quemaba silencios. Y lo que el fuego no destruyó, lo guardó el recuerdo. La habitación quedó suspendida en el tiempo, el olor a tela quemada se mezclaba con el sudor frío que corría por las sienes de Eulalia. Sus dedos temblaron mientras presionaba el trozo de tela, como si las letras cosidas pudieran morder. Luisa no se movió, ni para bajar la vista ni para justificarse. Simplemente esperó con la paciencia de quien ya había medido cada riesgo antes de dar la primera puntada. Eulalia arrojó el fragmento al suelo y lo pisó, como si pudiera aplastar no solo las palabras, sino la mano que las había bordado. «¿Te atreviste?», comenzó, pero su voz se apagó. No fue solo desobediencia, fue la revelación de que ante sus ojos, algo había crecido en las sombras, como una raíz debajo de una piedra. «¿Quién más lo sabe?». Luisa finalmente levantó la vista. Los ojos oscuros como tinta nanquim no transmitían desafío, sino una calma aún peor, la certeza de quien ya no teme caer. Las paredes escuchan, señorita. Y las manos hablan. Un silbido escapó de los labios de Eulalia. Ella sabía lo que eso significaba. No fue solo Luisa. También estaban los demás, las costureras que pasaban agujas con un ritmo de oración, las lavanderas que escurrían la ropa como si estuvieran exprimiendo secretos, las cocineras que sazonaban la comida con murmullos. Todo lo que había pensado que era mudo, sumiso, era en realidad una red. Y recién ahora ella, la araña, se dio cuenta de que estaba atrapada en su propia trampa. «Quema todo», ordenó con voz ronca. «Cada parche, cada línea». «¿Y tú?», señaló a Luisa con un dedo tembloroso. «¿Vas a decirme dónde están los demás?». Luisa ladeó la cabeza, como si considerara la propuesta. Luego lentamente desdobló las manos detrás de la espalda. Entre sus dedos, casi escondida, brillaba otra aguja. No hueso sino metal, lo suficientemente afilado como para perforar algo más que tejido. «Los demás», repitió mientras Eulalia retrocedía, arrastrando los tacones de sus zapatos por el suelo. «Están donde siempre han estado, señorita. Justo debajo de sus narices».
En ese momento afuera, el viento sacudió las cortinas del balcón, y por un momento, entre el ruido de las llamas y el silbido de la respiración de Eulalia, se escuchó algo más, el sonido sordo de muchas agujas chocando, como una fina lluvia de metal sobre madera. No fue uno ni dos. Había decenas. Y el fuego, que debería haberlo apagado todo, solo hizo que las sombras bailaran más fuerte en las paredes. La aguja de metal brilló cuando la luz de las llamas la golpeó, proyectando un hilo tembloroso de sombra sobre el rostro de Eulalia. Presionó su espalda contra la pared, sus dedos buscaron en vano el collar de plata que una vez le dio cierta ilusión de protección, ahora perdido entre las brasas de la alfombra persa. La mujer frente a él, cuya piel parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, sonrió sin mostrar los dientes. La señorita siempre pensó que ella estaba a cargo aquí, murmuró, mientras la aguja se deslizaba entre sus dedos como una serpiente dormida. Pero una casa grande no son solo paredes y techos. También es lo que se esconde debajo. Lo que une las cosas en la oscuridad. Eulalia sintió en la boca el sabor amargo del miedo. Recordaba las noches en las que, cuando era niño, se asomaba por las grietas del suelo y veía las manos de los esclavos moviéndose a un ritmo extraño, como si estuvieran tejiendo algo que no era tela. Sus madres y abuelas, todas ellas, le habían enseñado a ignorarlo. Una cosa negra, decían, una superstición. Pero ahora, con el olor a quemado y el sonido de agujas invisibles martillando el suelo como clavos en un ataúd, comprendió, no era superstición. Fue paciencia. Afuera, las llamas lamían las columnas del balcón y, por un instante, las sombras alargadas de las mujeres que nunca habían salido de los barrios de esclavos, ni siquiera después de la abolición, incluso después de la firma de los papeles, se alzaron en las paredes como siluetas de humo. No eran solo sombras. Fueron ellos. Y estaban cosiendo. La aguja de metal cortó el aire con un zumbido seco y se clavó en la madera a los pies de Eulalia. No en tu carne. Aún no. Cada puntada es un recuerdo, señorita, dijo la mujer, mientras más agujas caían del techo, finas como cabello de ángel y afiladas como navajas. Cada línea, un nombre que nunca te molestaste en aprender. Pero lo recordamos. Siempre lo recordamos. Eulalia intentó gritar, pero su voz fue ahogada por el sonido de la tela rasgándose, no el de sus faldas, sino algo mucho más grande, mucho más viejo. El aire olía a tierra húmeda, a sangre seca, a algodón crudo. Las paredes de la casa grande temblaron, como si manos invisibles tiraran del suelo debajo de ellas, deshaciendo la historia tejida a la fuerza. Cuando la primera aguja atravesó su piel, precisamente en la palma de su mano derecha, donde años antes había firmado con tinta y prisa la libertad de 17 almas, Eulalia supo que no era un castigo. Fue un ajuste. Las líneas que la unían al mundo estaban siendo unidas de nuevo, y esta vez no habría nudos sueltos. No habría olvido. Afuera el fuego ardía más alto, pero ya no solo quemaba leña. Quemó papeles. Contratos. Promesas incumplidas. Y mientras las llamas devoraban los últimos vestigios de la mentira que había sido su vida, las agujas seguían cayendo, tejiendo sobre su cuerpo un manto que no era de luto, sino de justicia. Cuando salió el sol, ya no había una casa grande. No había más dama. Solo había un campo vacío, cubierto de una fina y plateada escarcha, como miles de agujas abandonadas después de terminar el trabajo. Y en el centro donde antes estaba el salón, florecía una única rosa negra, con sus pétalos bordados con hilos de sangre seca. Alguien, años después, diría que fue solo el viento. Otros, que eran los fantasmas de las costureras. Pero las mujeres que pasaban por la noche con los cestos de la ropa sucia y las agujas escondidas en las faldas, sabían la verdad, no eran fantasmas. Era el sonido del trabajo nunca terminado. La primera en oírlo fue Marisol, la más joven de las lavanderas, cuyos dedos aún sangraban por las espinas de los rosales que rodeaban el río. Dejó de apretar la camisa del forense, el agua corriendo en chorros turbios entre sus dedos, y levantó el rostro hacia el viento. No era el silbido de las ramas ni el crujido de las tablas podridas del puente. Fue un clic seco, clic clic, como si cientos de agujas golpearan unas contra otras a un ritmo que no pertenecía a la tierra. Las otras mujeres bajaron la cabeza y apretaron con los dedos las agujas que llevaban como amuletos. Sabían que no debían mirar. Pero Marisol, testaruda como solo pueden serlo los jóvenes,
siguió el sonido hasta el campo donde la casa grande había quedado reducida a cenizas y escarcha. Allí, entre los tallos de yuyo que brotaban como venas sobre la tierra herida, temblaba la rosa negra. No por el viento. Sus pétalos se abrían y cerraban, como una boca cosiendo palabras en el aire. Viniste, susurró una voz que no era una voz, sino el sonido del hilo al pasar a través de una tela fuerte. Marisol tragó. En el cesto a sus pies, la ropa sucia se movía sola, las mangas se retorcían como brazos buscando algo. Escape aleatorio. Una de las camisetas, blanca con encajes amarillentos por el sudor de generaciones, se desdobló en el suelo, dejando al descubierto un desgarro en el pecho, exactamente sobre el corazón. Del agujero brotó un hilo rojo espeso como sangre, que envolvió los tobillos de la niña. Vendréis todos, continuó la rosa, mientras las agujas que yacían en el suelo empezaban a elevarse, sus puntas brillaban bajo la luna como los dientes de un animal hambriento. Porque el trabajo nunca termina. Nunca terminó. Marisol intentó retroceder, pero el hilo tiraba de ella, caliente y pegajoso, envolviéndose alrededor de sus piernas y hasta su falda. Las otras lavanderas a lo lejos ya cantaban bajito la misma canción que murmuraban sus madres y abuelas al pasar por el camino de noche: aguja de hueso, hilo de vena, lo cosido no se deshace. Pero para Marisol ya era demasiado tarde. La rosa negra se abrió de una vez por todas y de su centro brotó no un pistilo, sino una mano, pálida, traslúcida, con uñas afiladas como agujas de tejer. Cuando la encontraron al día siguiente estaba sentada en medio del campo, con la espalda recta como si todavía llevara una canasta invisible. Le habían desabrochado el vestido y lo habían vuelto a coser sobre la piel, los puntos estaban tan apretados que la carne que había debajo apenas era visible. Sus labios estaban sellados con hilo negro y en sus párpados, diminutas cuentas de vidrio habían sido cosidas como lágrimas eternas. Las mujeres no lloraron. Sabían que llorar era inútil. En lugar de eso tomaron sus agujas y una por una, las clavaron en la tierra alrededor del cuerpo de Marisol, formando un círculo. No fue un funeral. Fue una advertencia. Porque por la noche cuando el viento soplaba desde el campo vacío, ya no se oía solo el clic 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 de las agujas. Ahora también se escuchó el sonido de la tela desgarrándose, lento, deliberado, como si algo se estuviera liberando. Y las rosas negras, que antes eran una sola, ahora brotaban en hileras, alineadas como costureras en una línea de producción, con sus pétalos abriéndose y cerrándose al unísono, como si respiraran. Las lavanderas empezaron a evitar ese tramo del camino. Pero los jóvenes, los testarudos, los que aún no habían aprendido a temer el sonido del trabajo que nunca se terminaba, esos todavía desaparecieron. Y cada una fue encontrada de la misma manera, sentada, con la espalda recta, la piel cubierta por un vestido que no era el suyo, los ojos cosidos con hilo de plata. Hasta que una noche ya no había más jóvenes a quienes llevar. Solo quedaron las ancianas, aquellas cuyas manos ya no temblaban al sostener la aguja, cuyos ojos ya no se abrían ante los miedos ajenos. Se reunieron en el campo cada uno con una canasta vacía, y comenzaron a cantar, no la canción de advertencia, sino la de conclusión. Aguja de hueso, línea de vena, cantaban, mientras sus manos, ágiles a pesar de los años, tiraban del aire hilos invisibles. Lo que estaba cosido ahora se está desmoronando. Y una a una, las rosas negras se marchitaron. No se cayeron. No se pudrieron. Simplemente se desmoronaron, pétalo a pétalo, hasta que solo quedaron las espinas, que también se disolvieron en polvo. El campo volvió a estar vacío. Silencioso. Pero las lavanderas sabían que ese no era el final. Porque cuando regresaron a sus casas, encontraron una aguja nueva en cada puerta, brillante, afilada, sin signos de óxido. Y en el mango de cada uno, grabado en letras pequeñas, estaba escrito un nombre. Suyo. Tuyo. El de todos. Y en el viento muy bajo, casi imperceptible, el sonido de una máquina de coser al encenderse. La primera en notarlo fue Marisa, la mayor del grupo, a quien ya no le temblaban los dedos ni siquiera al sostener la aguja más fina. Pasó el pulgar por las letras grabadas en el mango de metal y sintió un frío que no provenía del invierno. El nombre era de ella, sí, pero escrito al revés, como si hubieran cosido las letras del revés. Cuando giró la aguja, las letras no se invirtieron. Siguieron siendo los mismos, desafiando la lógica del espejo. Los demás no hicieron comentarios.
Cada una guardaba su aguja en el bolsillo del delantal, entre alfileres con cabeza de cristal y botones de nácar que no volverían a usarse nunca más. Sabían que este no era el momento para palabras. Llegó el momento de preparar los bidones de zinc, llenar las palanganas con agua fría y disponer las tablas de lavar en la orilla del río, como siempre hacían cuando la noche prometía ser larga. El viento trajo el olor a ropa húmeda antes de sumergir la primera prenda en el agua. No era el olor de las camisas de los muertos, que llevaban décadas lavando con cenizas y jabón de sebo. Era algo más viejo, más denso, como si el recuerdo mismo de la tela se estuviera deshaciendo en hilos sueltos. Cuando el primer trozo salió de la palangana, no era una camisa, ni un sudario, ni siquiera un trapo. Era un mapa. Hecho con restos cosidos a mano, el mapa yacía sobre el tablero, mojado y pesado, con vetas de líneas rojas que marcaban caminos que no se encontraban en ninguna geografía conocida. Las lavanderas reconocieron los puntos donde se cruzaban los hilos: la casa de la viuda que envenenó a su marido con té de belladona, el pozo donde se ahogó la niña no bautizada, la higuera bajo la cual el extraño había colgado su cuerda. Lugares que la gente del pueblo evitaba mencionar y mucho menos visitar. Pero ahí estaban, bordados con una precisión que solo podría tener alguien que tejiera su propia muerte. No es para lavar, murmuró Clara, la más joven, cuyo cabello aún tenía mechones de rubio descolorido por el sol. Es para seguir. Ninguno de ellos lo dudó. Porque mientras miraban el mapa, las agujas de sus bolsillos empezaron a vibrar, levemente, como si fueran brújulas apuntando al mismo norte. Y en el fondo del río, donde el agua era más oscura, algo se movió. No era un pez, ni una rama arrastrada por la corriente. Era una mano pálida, traslúcida, con uñas tan azules como pétalos de rosas marchitas, que emergió lo suficiente para colocar un ovillo de hilo en la piedra más cercana. Ni algodón, ni seda. Cabello humano, trenzado con tanta fuerza que aún conservaba la forma de la cabeza de la que fue arrancado. Las lavanderas no se miraron. Tomaron sus agujas, el mapa y el ovillo y comenzaron a caminar. El río, que siempre había corrido hacia el mar, ahora parecía correr al revés, guiándolos hacia las profundidades del bosque, donde los árboles crecían tan juntos que sus ramas se entrelazaban como dedos en oración. No había rastro, pero el mapa no mentía. Con cada paso, los parches se ajustaban, revelando nuevos caminos a medida que los antiguos se deshacían en hilos sueltos. Sabían a dónde iban. No porque tuvieran otra opción, sino porque reconocieron el llamado. La máquina de coser no había dejado de funcionar. Su sonido, ahora más fuerte, venía de más allá de los árboles, un ritmo constante, casi hipnótico, como el latido de un corazón que se negaba a detenerse. Y entre un punto y otro, entre una punzada y otra, un suspiro. Ha llegado el momento de reparar lo roto. El camino de los hilos perdidos. Los dos lo siguieron en silencio, pero sus pasos no eran los mismos. Una, con los dedos todavía marcados por agujas de años de trabajo forzado, apretaba el mapa contra su pecho como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. La otra, más joven, con los ojos brillando con una curiosidad que no podía contener, extendió la mano para tocar las ramas entrelazadas, sintiendo la textura áspera de la corteza, como si los árboles también estuvieran tejidos por manos invisibles. ¿Crees que nos está esperando?, preguntó la menor con voz temblorosa, pero no de miedo. Era una expectativa, algo que llevaba mucho tiempo hirviendo en su interior. El otro no respondió de inmediato. Sus ojos, cansados de tantos años de mirar el mismo trozo de tela, ahora se perdían entre las sombras del bosque. Ella no espera. Ella lo sabe. El aire era denso, lleno del olor a tierra húmeda y algo más, un aroma antiguo como el de la ropa almacenada durante décadas en cofres de cedro. Cuanto más avanzaban, más se movían los parches del mapa, como si estuvieran vivos. Hilos dorados brotaban de los bordes, serpenteando por el suelo, guiándolos cuando el camino parecía cerrarse. A veces un trozo se soltaba, flotaba hasta engancharse en una rama, como una bandera de rendición de un mundo que ya no quería ocultar sus secretos. Entonces la vieron. En el centro de un claro donde la luz del sol caía en hilos plateados, como agujas de tejer suspendidas en el aire, estaba la máquina de coser. No era como los que conocían, pequeños, domesticados, atados a mesas de madera. Este era inmenso, hecho de metal negro y marfil, con engranajes que giraban solos, sin necesidad de manos humanas. Su brazo curvado se extendía como el cuello de un cisne, y la aguja, tan gruesa como un dedo,
subía y bajaba a un ritmo que parecía dictar la hora de aquel lugar. A su lado, sentada en un banco de raíces entrelazadas, estaba ella. La costurera. Su rostro era un tapiz de arrugas, cada una de las cuales contaba una historia, algunas de dolor, otras de paciencia, pero todas de resiliencia. Sus dedos, largos y nudosos, no siguieron la aguja, ellos eran la aguja. Ella no cosió la tela, ella era la tela. Tu vestido hecho de retales de todos los colores. Es que alguna vez existió, cambia con cada parpadeo, como si estuviera tejido con la memoria del mundo mismo. Están aquí, dijo sin levantar la vista. Su voz era el sonido de líneas que se tiraban, de nudos que se apretaban. Un dolor menos, un punto más. Siempre así. La menor dio un paso adelante, pero la otra la agarró del brazo. Cuidado, murmuró. Ella no es solo una mujer. Ella es lo que quedó cuando todo lo demás se vino abajo. La costurera finalmente levantó la vista. Eran negros tan profundos como pozos sin fondo, pero dentro de ellos danzaban hilos de luz, como si cada lágrima que alguna vez lloró en el mundo se hubiera convertido en un hilo y estuviera almacenada allí. «Llevas lo que estaba roto», dijo extendiendo la mano. No fue una pregunta. No fue una invitación. Era un hecho. La mujer mayor dudó, pero luego abrió el bolso que tenía a su lado. Dentro, envuelto en una tela gastada, estaba el último trabajo que había hecho antes de que todo se desmoronara, un manto incompleto, lleno de agujeros, como si alguien le hubiera arrancado pedazos con clavos afilados. Era el manto de la ciudad que dejaron atrás, el manto de un reino que había estado hecho jirones durante siglos. No pudimos arreglarlo, admitió con la voz quebrada. Cada vez que lo intentamos, los cables se rompieron solos. La costurera tomó la capa y la desdobló entre sus manos. Los agujeros eran como bocas abiertas, gritando silencios. Pasó los dedos sobre ellos y donde los tocó comenzaron a brotar líneas de oro y plata, tejiéndose, llenando los vacíos. No es la capa la que está rota, dijo mientras la máquina a su lado cobraba vida, sus engranajes giraban más rápido y el sonido se convertía en un coro de susurros. Es el mundo que cubrió. El más joven tragó saliva. Entonces, ¿tenemos que arreglar el mundo? La costurera sonrió y por un momento su rostro volvió a ser joven, como si el tiempo fuera también solo un hilo del que se podía tirar o soltar. No. Hay que desaprender a ocultarlo. Con un gesto señaló la máquina. La aguja se detuvo en el aire y un hilo rojo brillante brotó de su ojo, pulsando como una vena. Extendió la mano hacia la capa y luego, como si tuviera voluntad propia, comenzó a coser no solo la tela, sino también el aire que la rodeaba. Los árboles temblaron. El suelo crujió. Y de repente ambos entendieron. Los agujeros en la repisa no eran defectos. Eran ventanas. A través de ellos podían ver fragmentos de otros lugares, otros tiempos, un niño llorando en un rincón oscuro, un anciano susurrando historias a una pared, una mujer cosiendo a la luz de una vela, con las manos temblorosas pero firmes. Eran todas las cosas que habían estado escondidas, empujadas bajo las capas de tela que llamaban orden, progreso, olvido. Cada puntada que hacemos, prosiguió la costurera, mientras la máquina volvía a cantar, es una elección. Podemos cerrar los agujeros y pretender que no existe nada más allá de lo que vemos. O podemos coser con ellos, dejarlos respirar. La mayor sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Ella conocía ese trabajo. Se había pasado la vida cosiendo uniformes, banderas, cortinas para palacios que nunca la dejarían entrar. Siempre pensó que su trabajo consistía en arreglar cosas. Pero ahora había una diferencia entre reparar y sanar. ¿Y si cometemos un error? Preguntó la menor mirándose sus propias manos, pequeñas e inseguras. La costurera le tomó las manos y las apretó contra la capa. La tela era cálida, casi viva. Error es solo otro nombre para el lugar al que aún no hemos llegado. Luego los guió hasta la máquina. No había sillas ni instrucciones. Solo la aguja, esperando. La mayor colocó primero sus manos sobre la tela, sintiendo el peso de todas las costuras que había hecho, todas las veces que había seguido patrones sin cuestionar. La mujer más joven dudó, pero luego colocó sus dedos contra los suyos y juntos comenzaron a guiar la capa debajo de la aguja. No era como coser tela. Fue como unir el tiempo.
Cada punzada le traía recuerdos, la primera vez que la mayor había cogido una aguja, a los 7 años, con los dedos todavía blandos, el día que el más joven había robado un ovillo de seda del mercado, solo para sentir lo que era poseer algo hermoso. La máquina no los juzgó. Ella simplemente registró, convirtiendo cada recuerdo en un hilo, cada dolor en un punto más fuerte. Y entonces algo sucedió. Los agujeros en el manto no se cerraron. Ellos crecieron. Pero no como heridas, sino como puertas. Y a través de ellos empezaron a surgir voces. Yo no grito. Sí, no me arrepiento. Canciones. Risas de niños corriendo por campos que ya no existían. El sonido de los telares en las casas que habían quedado reducidas a cenizas. El mundo que habían dejado atrás no estaba perdido. Estaba escondida, plegada entre los pliegues de lo que llamaban realidad. Ahora ya ves, dijo la costurera, mientras hacía la última puntada. La capa, antes pesada y rota, ahora flotaba entre ellos, ligera como la niebla. No es necesario ocultar lo que se rompió. Es necesario verlo. El más joven extendió la mano y tocó uno de los agujeros. Sus dedos se hundieron en él como agua y por un instante vio su propia infancia, el día en que su madre le enseñó a coser, antes de que los soldados se la llevaran. Antes de que todo se volviera silencio. ¿Y si duele? Preguntó en voz baja. Te dolerá, respondió la costurera. Pero el dolor no es un enemigo. Es una prueba de que todavía hay hilos que te conectan con todo lo que importa. Entendieron entonces que no estaban ahí para arreglar nada. Estaban allí para descoser, para deshacer los puntos que se habían hecho con prisa, con miedo, con la ilusión de que algunas cosas podrían olvidarse si estaban bien atadas. Cuando finalmente se alejaron de la máquina, la capa se había transformado en algo nuevo, ya no era un trozo de tela, sino una red de hilos entrelazados, cada uno de los cuales contaba una historia. Y en el centro, brillando como una estrella, estaba el hilo rojo que la costurera se había arrancado. Retira esto, dijo entregándoselo a la mujer mayor. No para tapar, sino para mostrar. No necesitaban preguntar cómo. Ahora conocían el camino. El río que antes corría al revés, volvió a correr hacia el mar, pero sus aguas llevaban algo diferente, ya no solo agua, sino hilos de todos colores, tejiéndose en las olas como promesas. Cuando llegaron al borde del bosque, la ciudad que habían dejado atrás ya no era la misma. Las calles, antes grises y silenciosas, ahora tenían color, parches que colgaban de las ventanas, como banderas de una revolución silenciosa. La gente se miraba las manos, como si solo entonces hubieran notado las cicatrices, las marcas de un trabajo que nunca había sido realmente suyo. La mayor desdobló su manto en el centro de la plaza. No lo extendió en el suelo, sino que lo mantuvo en alto como un estandarte. Y cuando el viento pasó por ella, los agujeros se abrieron como ojos, y a través de ellos vio la ciudad. Vio madres que habían perdido hijos. Los amores que habían sido prohibidos. Las canciones que habían sido silenciadas. No fue una acusación. Fue una invitación. Algunos lloraron. Otros se arrodillaron. Algunos simplemente tocaban los hilos que ahora crecían en las paredes, en los árboles, como si el mundo entero recordara cómo se tejía. El más joven sonrió. No fue una sonrisa de victoria, sino de reconocimiento. Recogió un ovillo que había caído a sus pies, azul, como el cielo que habían olvidado mirar, se lo acercó a un niño que observaba todo con los ojos muy abiertos y se lo puso en las manos. Ahora es tu turno, dijo. Y mientras el niño empezaba a enrollar el hilo entre sus dedos, como si ya supiera qué hacer, las dos mujeres se miraron. No había nada más que decir. Habían hecho lo que vinieron a hacer, no arreglar, no ocultar, sino revelar. Luego juntos, regresaron al bosque. Esta vez no estaban siguiendo un mapa. Ellos eran el mapa. Y la máquina de coser, allí en el corazón del bosque, seguía cantando. Porque siempre hay más hilos de los que tirar. Siempre hay más historias por tejer. Y el mundo finalmente empezó a respirar.